Sean todos bienvenidos a tu programa de noticias semanal Latino Acadiana TV. Les saluda Oriana Mendoza y a continuación comenzamos con las informaciones más destacadas de la semana en Hispanoamérica, España y Acadiana. Argentina toma acción con fuertes medidas, tratando de controlar la inflación, cual es la segunda más alta en América Latina, después de Venezuela. Recientemente multando empresas entre 60 y 160 mil dólares. Esta semana pasada clausuró una cadena de supermercados por no observar las nuevas leyes de precios cuidados, un programa que protege el costo de productos de primera necesidad. La reputación de violencia y caos que cargan los grupos de fanáticos del fútbol argentino, conocidos como las barras bravas, es identificada en Brasil como tema de alta prioridad en la preparación para el Mundial. Brasil busca tomar precauciones en las fronteras para impedirle la entrada al país, igual que en los estadios. Juan Corbalán, secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos, renunció tras un incidente en que un joven fue lanzado de un puente al tratar de cruzar la huelga organizada para llevar a su acompañante al hospital. La víctima no murió de la caída, pero fue internado con heridas graves. Finalmente, tenemos que por voto mayoritario la semana pasada se decidió declarar el 27 de octubre como feriado provincial obligatorio, honrando la memoria del expresidente Néstor Kirchner por el día de su muerte. El pasado lunes 13, Bolivia destacó frente a la ONU que entre el 2006 y 2013 triplicó las incautaciones de cocaína, entre otros éxitos contra el narcotráfico y en la revalorización de la hoja de coca para usos tradicionales. Bolivia está entre las 3 mayores productores de la coca y por ende la cocaína, pero va en buen paso en la lucha contra el producto ilegal. Mario Ormache Alaiga, exdirector de la Policía Anticorrupción de Bolivia, quien había sido suspendido del puesto bajo investigación, fue condenado a un máximo de 25 años en Florida por cargos de extorsión en Estados Unidos. Bolivia se declara un desertor que actuaba por su cuenta y no representando a su gobierno. Finalmente, tenemos que Bolivia se convierte en uno de los 10 países que más consume productos chilenos, comprando 5 veces más en el 2013 que el año anterior. Las relaciones entre ambos países siguen creciendo y esta semana el presidente boliviano Evo Morales asistió al acto de transmisión del mando, felicitando y respaldando a la electa Michelle Bachelet. El martes pasado fue elegida nuevamente Michelle Bachelet como presidenta de Chile, tras un acto realizado en dicha entidad. Muchos fueron los presidentes de distintos países que hicieron acto de presencia para la ceremonia. Asimismo, para Bachelet iniciar su gobierno en medio de una de las mayores expectativas de las últimas 2 décadas, al prometer a los chilenos ambiciosas reformas económicas y sociales, incluida una educación pública y gratis para todos. El llamado bono de marzo es uno de los primeros anuncios enviados al Congreso por Michelle Bachelet en su primer discurso como presidenta, con la finalidad de dar cumplimiento a las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, y que incluye, entre otros temas, el envío de la reforma educacional y tributaria. La presidenta del Senado de Chile, Isabel Allende, condecoró al presidente de Uruguay, José Mujica, por su incansable trabajo que ha efectuado el mandatario para defender los derechos humanos. Así lo informó la semana pasada Allende. La coalición del actual presidente Juan Manuel Santos triunfó en las elecciones legislativas. El expresidente Álvaro Uribe, quien fue elegido para senador, tenía bastante que opinar acerca del proceso y en camino a las elecciones presidenciales de mayo. Los candidatos no cesan de atacarse, pero en general, la mayor noticia de política de la semana es la unión de 2 partidos izquierdistas, Polo Democrático Alternativo e Unión Patriótica, representados por Clara López para presidente y Aida Abella para VP. El pasado martes 11, el vicepresidente colombiano Angelio Garzón expresó al país la importancia de que el próximo presidente ponga atención a la política de los derechos humanos y mantener a la ONU en Colombia. Como otro punto, tenemos que la aerolínea Avianca anunció el viernes que hará algunos ajustes en sus vuelos a Venezuela, quien les debe unos 300 millones de dólares. Estos son bolívares que la compañía no ha podido cambiar, mientras el gobierno venezolano mantiene el control del mercado cambiario. Los empleados públicos se volvieron a la huelga esta semana pasada, quejándose que los acuerdos comprometidos por sus exigencias en los últimos 6 meses no han sido honrados, aparte de pobres condiciones de trabajo en general. Estos enfrentan el problema del dengue diariamente. La última propuesta por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos se presentó en febrero, pero el alcalde estaba ausente. En otro punto, tenemos que el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica es llevado a corte de nuevo en continuación y apelación del caso escuchado en octubre del 2012.
El caso, que se espera tome un par de semanas en evaluar, busca a los responsables de comprar y repartir chalecos antibalas defectuosos en el 2003 y el 2005. Finalmente, tenemos que el gobierno de Costa Rica acude al país occidental de Corea para innovar el servicio postal de correos de Costa Rica, cual está en riesgo de desaparecer por los cambios del mercado y mayormente el uso actual de correos electrónicos. Cuba experimenta con la hoja de coca para uso medicinal, dijo el pasado miércoles Evo Morales, presidente de Bolivia. Sin dar muchos detalles, Morales informó a la prensa en Bolivia que sobre el avance de las investigaciones por los científicos cubanos, informó que la intención es de fabricar los fármacos en Bolivia. El doctor Ben, presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, se reunió el martes 11 con autoridades en La Habana, donde recibió el reconocimiento al mérito judicial, cual otorga Cuba. Las relaciones entre ambas naciones son fuertes y de mucho tiempo. Ben se reunió con el presidente del Tribunal Popular cubano, Rubén Remigio, y discutieron el sistema de justicia de ambos países y los convenios de años pasados cuando la delegación le visitó en Vietnam. Mientras que en Panamá, Cuba violó el embargo de armas a Corea del Norte, informó la ONU de Panamá, refiriéndose a un cargamento que ocultó en un carguero que fue retenido el año pasado. El presidente ecuatoriano Rafael Correa recibió al presidente hondureño Juan Hernández, cual visita para mejorar relaciones entre ambos gobiernos y educarse en el modelo de gobierno ecuatoriano Plan Nacional del Buen Vivir. En las reuniones normalizaron las relaciones diplomáticas que habían cesado hace más de 4 años con la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya. Ecuador se había negado a aceptar el gobierno sustituyente, pero con la elección democrática de Juan Orlando Hernández se abrieron las comunicaciones. En otro punto importante, para el presidente Correa se considera que domina la política ecuatoriana tan a fondo que hasta las elecciones locales se han convertido en los referendos sobre su gobierno. Los triunfos de este mes en las elecciones accionales por los candidatos de la oposición en las carreras de la alcaldía de Quito, la capital, y Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, se han visto como reproches personales a él. Correa calificó como un revés importante para la revolución ciudadana, el término que utiliza para describir su plataforma política socialista. En nuestro episodio de la semana pasada reportamos la extraña ocasión en que la suma de votos quedó tan cerca. Eventualmente se le declaró la victoria a Salvador Sánchez Serén, quien venció a Quijano por 0,1%. Es normal esperarse que el lado perdido dispute dicho resultado, pero la decisión fue final. Después de una detallada examinación, se declaró que Sánchez Serén obtuvo el 50,11% de los votos y Quijano el 49,89%. Solo esperamos que un país tan balanceadamente dividido acepte el resultado. Al final, Sánchez Serén es el primer guerrillero en gobernar El Salvador. El maestro rural, que comenzó su vida revolucionaria en las calles, defendió el gremio de los educadores, siendo parte de la guerrilla Liberación Nacional. Sánchez Serén fue uno de los 5 comandantes que dirigieron la guerra y firmaron el acuerdo por la paz. Los de la derecha insistían que el hoy presidente representaba los intereses del gobierno de Venezuela y que quería implementar en El Salvador el socialismo. A esto Sánchez Serén le contestaba que El Salvador no es ni puede ser Venezuela. España observó el martes pasado el recordatorio del 10º aniversario del ataque terrorista del 11 de marzo de 2004, en donde un grupo islamista detonó bombas que destruyeron 4 trenes, matando 191 personas e hiriendo 1.900. El rey Juan Carlos, la reina Sofía y el presidente Mariano Rajoy atendieron una misa privada en la Catedral de La Almueda y la ceremonia que destelló 10 bombas en 4 trenes, casi simultáneamente en estaciones separadas, fueron los puntos más llamativos del esfuerzo recordatorio. 5 extranjeros han sido detenidos y acusados con cargos que les implica en la supuesta compraventa de órganos. Es la primera vez que España enfrenta su código penal a estos cargos, desde que reformó sus leyes añadiendo que pena de prisión a quienes promuevan, faciliten o publiquen la obtención de órganos humanos o su trasplante. Acerca del programa de defensa de España, se informó que España retira el 70% de sus tropas de Afganistán, mientras también se informó la solicitud de ofrecer visas y asilo a 24 traductores afganos, utilizando las tropas españolas en dicho país. Entre el 22 y 25 de noviembre de 1988, en la ciudad del Aguacate, a 65 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, un grupo de guerrilleros ahorcó y asesinó a 22 hombres por supuestamente colaborar con el ejército de Guatemala. El acto, conocido como la masacre en el Aguacate, fue cargado por miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca.
El proceso judicial cual comenzó el jueves 13 contra el general golpista Efraín Ríos Montt y otros son las primeras acciones de justicia referentes a esos 36 años de conflicto que dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. César Antonio Núñez, director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA y el VIH para la América Latina, conocido como ONISUDA, visitó Guatemala por unos días para conocer la situación de dicha enfermedad en el país. En Guatemala se estima que 58.000 personas viven con VIH, con una prevalencia adulta del 0.65%. La justicia hondureña desmanteló una red de prostitución, cual traficaba menores y pornografía infantil, y en la que supuestamente estaba implicando ciudadanos norteamericanos. Las autoridades hondureñas señalaron que agentes de Estados Unidos participaron en la investigación, que arrestó y presentó cargos contra el ciudadano estadounidense Christopher Glenn y los hondureños Juan Ángel Velázquez y Celina Vargas Matute. Estos captaban mujeres y niñas de todo el país bajo engaños, prometiendo matrimonio y trabajo doméstico, pero las llevaban en una casa en Comoyagua, a 100 kilómetros de Tegucigalpa, donde se explotaba sexualmente y se fabricaba pornografía con ellas. Nora Urbina, fiscal especial de la niñez, dijo que la investigación sigue en marcha. Hemos identificado víctimas y la hemos enviado a los programas de protección competentes. Honduras y Ecuador siguen sus esfuerzos de fortalecer las relaciones bilaterales y trabajar en temas de interés y beneficio para ambos países. La semana pasada, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández viajó a Ecuador con la nueva nombrada Mayra Falk como embajadora de Honduras en Ecuador. La licenciada en Economía tiene 34 años de experiencia y maestría en políticas agrícolas. Tras varios pasos de investigación y detención de varios individuos, se ha cubierto toda la semana en relación al asesinato de Rafael Sánchez Morenos y José Luis Torres Castañeda. Fue oficialmente cargado Hipólito Mora, el líder del movimiento de vigilancia conocido como las autodefensas en el estado de Michoacán, al sureste de México. Esta agrupación se formó en febrero del 2013, luego de que Mora y otros residentes se cansaran de los secuestros, asesinatos y extorsiones por el cartel de droga Los Caballeros Templarios. Se dice que Sánchez Moreno, uno de los fallecidos, es conocido como El Pollo y es sicario del cartel. Mora, arrestado el pasado martes, dice ser inocente a los cargos. En 6 días, las autoridades migratorias mexicanas interceptaron a 1.582 extranjeros indocumentados, entre ellos 252 menores de edad. Esto incluía una adolescente guatemalteca embarazada, quien cargaba a su hijo menos de un año y su hermano de 14. En cuanto a los países de origen, 662 migrantes son de Honduras, 561 de Guatemala, 295 de El Salvador, 21 de Ecuador, 8 de Cuba, 6 de Estados Unidos, 4 de Nicaragua, 2 de Colombia, 1 de Perú, 1 de Argentina y 1 de India, todos tratando de llegar a Estados Unidos. Finalmente, tenemos que un grupo de jóvenes autodenominados como los Dreamers fueron detenidos tratando por segunda vez de cruzar la frontera a Estados Unidos en grandes grupos. Se llaman Dreamers porque son jóvenes llevados a Estados Unidos por sus padres siendo niños y que crecieron, estudiaron y se desarrollaron en Estados Unidos. Dejaron al país tratando de seguir el proyecto Dream Act, que prometía residencia legal en Estados Unidos y la posibilidad de ciudadanía, pero nunca esta fue aprobada. En Nicaragua, a partir de 2001, se organiza el Teletón gracias a la iniciativa de la Asociación de Padres de Familia con Hijos Discapacitados, Los Pipitos. Este evento de entretenimiento variado recibe un gran apoyo de nicaragüenses y del extranjero. El Teletón 2014 superó su meta de 24 millones de Córdoba, recaudando sobre 88.000 más. El total recolectado es equivalente a unos $964.000. En otro punto, tenemos que la Unión Interparlamentaria, que incluye a 163 países, dio esta semana reconocimiento a Nicaragua por ir a la cabeza en países con más participación de mujeres en puestos ministeriales. Actualmente, el poder legislativo nicaragüense está integrado por mujeres en un 42%. El jueves 13, legisladores ante la Asamblea Nacional pronosticaron que para el 2017, Nicaragua ocupará el primer lugar en el mundo. En el proceso judicial, los diputados se reunieron el jueves 13 a revisar leyes y asegurar castigos más severos en el tráfico de humanos. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nicaragua es un punto de origen y tránsito para el tráfico de hombres, mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral. Nicaragua condenó a 35 individuos por cargos relacionados con el tráfico de humanos en el 2013 y persigue mejorar sus esfuerzos. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, fue testigo este viernes 14 de la firma de los 7 candidatos a la presidencia de Panamá para las elecciones del próximo 4 de mayo.
Todos firmaron el llamado Pacto Ético Electoral, en el que se comprometen a campañas propositivas, sin insultos ni violencia. En un corto discurso, Jimmy Carter dijo a la prensa: "Estoy muy orgulloso de ser testigo de la firma de este documento", y expresó su esperanza de que los comicios en mayo sean ejemplares para toda América Latina como un proceso justo y honesto. En otro punto, tenemos que la semana pasada les habíamos reportado que el presidente panameño Ricardo Martinelli anunció su deseo de llevar a las Naciones Unidas el tema de la crisis en Venezuela y buscar medidas en contra de la violencia, exaltando su deseo de que el país busque soluciones pacíficas. A esto, Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Panamá y el presidente Maduro respondió con comentarios que caracterizan ataques personales entre ambas personas y no el comunicado profesional entre los presidentes. Esta semana Martinelli respondió diciendo: "El presidente Maduro ha demostrado ser un inmaduro y no responderé a sus palabras". Pero en el tema más preocupante es que a consecuencia de esto Venezuela se niega a pagar los 2.000 millones de dólares que debe a Panamá y sus comerciantes, sin incluir los 400 millones que debe a la aerolínea Copa. Por el momento, representantes de Panamá abren diálogo con las organizaciones de Estados americanos para revisar opciones de retorsión contra Venezuela y recolectar en la deuda. Un reporte de ABC Color en Paraguay destacó que varios de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Paraguay, en cargos importantes hoy en día, son individuos que han sido condenados y hasta encarcelados por corrupción, y que esto es queja de aquellos oficiales honestos, pues no es lo que estas personas mantienen puestos privilegiados, pero que además les asegura continuar ascendiendo en su carrera profesional. El reporte, cual lista varios de los oficiales de las posiciones más importantes para las Fuerzas Armadas de Paraguay y sus delitos pasados, fue repetida por varios medios de comunicación y el tema sigue multiplicando sus quejas en los medios sociales de Internet, pero hasta el domingo 16 no se encuentra todavía alguna respuesta oficial por el gobierno paraguayo. En agricultura y economía, Paraguay enfrenta el problema de contrabando de azúcar, que es luego distribuido como paraguayo. Cientos de toneladas de azúcar han sido incautadas y sin las empresas poder probar el origen de una gran parte. Las autoridades plantearon donar el producto a los más necesitados, pero tras los estudios químicos, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización aconsejó contra el consumo de esta, que no cuenta con parámetros nacionales de calidad. El presidente Alberto Fujimori, quien sirve sentencia por crímenes durante su posesión, fue trasladado de la prisión a un hospital de Lima. Fujimori, de 75 años de edad, fue hospitalizado este viernes tras perder la sensibilidad en un brazo como consecuencia de un aparente derrame cerebral temporal que sufrió el domingo pasado, dijo su médico de cabecera, Alejandro Guinaga. Los voceros del gobierno en Perú se quejan de que la primera dama es un estorbo, diciendo que la imprudente y desmedida intromisión de la primera dama en asuntos del gobierno le ha puesto al límite de usurpar funciones que a otros les corresponde por mando constitucional. El presidente Humala afirmó el jueves 13 que su esposa continuará teniendo injerencia en el gobierno, a pesar de que el 73% de los peruanos considere que su presencia perjudica el régimen. El pasado 13 de marzo, el gobernador Alejandro García Padilla firmó varias leyes tratando de mejorar la situación decadente del Estado Libre y Asociado, entre ellas 2 leyes de esfuerzo para retener el talento puertorriqueño: la Ley 36-2014, cual establece el programa de primera oportunidad de empleo juvenil de Puerto Rico para motivar a los recién graduados a ejercer en Puerto Rico, y la Ley 37-2014 para crear el programa de retención escolar, cuyo fin primario será garantizar una herramienta legal específica para atacar el alarmante problema de deserción escolar. Otra ley firmada el jueves fue la Ley 15-2014, Amnistía General de 180 días, para que cualquier persona que practique la pesca en Puerto Rico, que no haya cumplido con el requisito de licencia sin penalidad alguna, por el periodo de un año retroactivo a la fecha del comienzo del trámite para la obtención de la licencia. El domingo 16, en San Juan, unos 30.000 puertorriqueños, según los organizadores, disfrutaron de su Día Nacional de la Salsa y se dieron cita para bailar al son de algunas de las figuras boricuas más destacadas del género, entre las que no podían faltar el Gran Combo de Puerto Rico, al que se le dedicó esta 31ª edición. El presidente Danilo Medina encabezó la 10ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en la que participaron representantes de 19 países iberoamericanos y representantes de varios organismos internacionales. El tema central del evento es normatividad, supremacia jurídica de la Constitución.
En el evento participan 12 presidentes y 22 jueces que los tribunales y cortes iberoamericanas. Al pronunciar el discurso central, el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, el doctor Milton Rey Guevara, dijo que la Constitución no existe para ser aplicada unas veces sí y otras veces no. Esta ha sido la gran tragedia iberoamericana, la diferencia entre lo escrito y lo real. El respetado doctor Rey Guevara es el escritor de la Constitución presente en la República Dominicana y sus palabras escuchadas son atención por aquellos que asistieron. Ralph González, cabecera de la Comunidad del Caribe o CARICOM, advirtió a República Dominicana que él no regresará como observador a la Comisión Bilateral con Haití hasta que el presidente Danilo Medina presente el prometido proyecto de ley sobre naturalización. Sus palabras fueron condenadas por diversos sectores dominicanos, incluyendo el monseñor Agripino Núñez Collado, quien planteó que el país es soberano y que por lo tanto debe seguir conversando con Haití. Opositores calificaron como una ofensa a las Fuerzas Armadas por las declaraciones del presidente de Uruguay, José Mujica, según las cuales la marihuana que el Estado uruguayo venderá en farmacias será cultivada probablemente en un predio militar. El ministro de la Defensa Nacional, Eleuterio Fernández, declaró que no serán las Fuerzas Armadas que van a plantar, pero si no los piden, seremos los custodiosos y daremos seguridad a los plantíos. Por cuarta vez en lo que va del 2014, el cuerpo de una ballena muerta fue arrojado por el mar en las costas del Uruguay, lo que un biólogo calificó como un hecho alarmante. Por 4 ballenas muertas en 2 meses, dijo a la Associated Press el biólogo Rodrigo García, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos, una ONG uruguaya que aboga por la defensa de estos mamíferos marinos. Según García, su organización no se registra antecedentes de apariciones de ballenas muertas en la costa con esta frecuencia. Además, remarcó que el cuerpo no tenía heridas, lo mismo que en los 3 casos anteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el pasado martes una resolución que exhorta al presidente Barack Obama a negar visas y congelar activos pertenecientes a los responsables de violar derechos humanos a manifestantes pacíficos y periodistas en Venezuela. La resolución, que será remitida al Pleno del Senado, dice que es inaceptable el uso de la violencia y de cargos penales motivados políticamente para intimidar a la oposición de la nación sudamericana. El proyecto crea sanciones obligatorias que ejecutaría el presidente Barack Obama, como negar las visas y congelar los activos de quienes hayan violado los derechos humanos. En otro punto, tenemos que el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, denunció el pasado martes que el líder opositor venezolano Leopoldo López está en régimen de aislamiento, encarcelado en una prisión militar. Hay que destacar que el gobierno venezolano acusó a López de los hechos de violencia el pasado 12 de febrero ocurrido luego de una marcha opositora, y él mismo se entregó a las autoridades el 18 de febrero. Ya se cumple un mes de protestas que han traído consigo más de 20 muertos, cientos de heridos y detenidos y un marco de violencia generalizada que han enmarcado a Venezuela, con nuevos llamados a manifestarse en pro o en contra del presidente Nicolás Maduro. La oposición sigue en las calles en busca de un cambio del gobierno inmediato. Finalmente, tenemos que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, informó el jueves pasado que la crisis política y social que vive Venezuela no afecta a la democracia del continente, por lo que no se justifica invocar la Carta Democrática Interamericana. Agregó que se determinó que lo de Venezuela no afecta a la democracia. Hay casos que son evidentes y son imposibles de cuestionarlos, así lo afirmó Insulza. La representante estatal Nancy Landry de Lafayette busca 10.000 firmas que endorcen su propuesta de comisiones públicas que gobiernen el sistema de escuelas públicas. En el caso del área de Lafayette, el círculo cerrado de la oficina del superintendente tiene diferencias frecuentes con la directiva de educación y entre batallas sobre el poder, se ignoran temas de interés de la comunidad, como el sistema de inmersión al español, que a pesar de que repetida petición pública, no ha visto una gran inversión en esfuerzos en varios años. El pasado jueves 13 de marzo, una gran explosión de gas en Opelousas forzó la evacuación de cientos de personas, pero el fuego se consumió por sí mismo, sin intervención necesaria de los bomberos, y no se reportó ninguna víctima del incidente. Finalmente, tenemos que bajo la amenaza de un incremento drástico en las pólizas de seguro de propiedad, cubriendo inundaciones, el mercado de bienes raíces del sur de Luisiana estaba sufriendo mucho, ya que áreas de alto riesgo verían muchos aumentos inconcebibles, pero el Senado votó en gran mayoría a favor de bloquear el incremento y la decisión fue pasada al presidente Obama, quien se espera que la firmará sin objeción.
Estas han sido las noticias de esta semana. Para más información de estas historias, visite nuestra página de Facebook o suscríbase a nuestro periódico. Gracias por su sintonía, les habló Oriana Mendoza y nos vemos la próxima semana.